¿Alguna vez has escuchado de un santo que usara Internet para evangelizar? Hoy vamos a conocer la inspiradora historia de Carlo Acutis, un joven que, a pesar de vivir solo 15 años, dejó un legado inmenso en el mundo moderno. Carlo es conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, y su vida demuestra que la santidad no es exclusiva de épocas pasadas o de personas mayores. Este beato milenial nos enseña que, incluso en un mundo lleno de distracciones y superficialidades, es posible vivir una vida de fe profunda y auténtica. Acompáñanos en la voz de los santos mientras exploramos la vida de Carlo Acutis, cómo utilizó sus habilidades tecnológicas para compartir su amor por Dios y cómo su legado continúa tocando corazones en todo el mundo. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, pero poco después su familia se trasladó a Milán, Italia, donde creció. Desde temprana edad, Carlo mostró una inclinación inusual hacia la espiritualidad. Aunque sus padres no eran particularmente religiosos, Carlo tenía una fe espontánea y natural. De pequeño, se interesaba en la vida de los santos y solía pedir que lo llevaran a misa, algo que sorprendió a su familia. A los 7 años, después de un proceso de preparación, recibió su primera comunión en un monasterio de las Clarisas en Asís, un lugar que luego se convertiría en muy significativo para él. Desde ese momento, la Eucaristía se convirtió en el centro de su vida. Asistía a misa diariamente, dedicaba tiempo a la adoración eucarística y se confesaba con frecuencia. La devoción de Carlo no solo era una práctica religiosa, sino un reflejo profundo de su amor por Jesús. Solía decir que la Eucaristía es mi autopista al cielo, una frase que resume su entendimiento de este sacramento como el camino directo hacia la santidad. A pesar de su corta edad, Carlo poseía una gran capacidad para comprender y explicar los misterios de la fe. Esta inteligencia espiritual lo llevó a interesarse profundamente por los milagros eucarísticos, los cuales veía como pruebas tangibles de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Carlo decidió comenzar un proyecto ambicioso: documentar y difundir los milagros eucarísticos de todo el mundo. Para ello, utilizó sus habilidades en tecnología. Aprendió a programar, a diseñar sitios web y a crear contenido multimedia. Este proyecto, que comenzó como algo personal, creció hasta convertirse en una exposición itinerante que ha sido presentada en más de 100 países. La recopilación de Carlo incluye más de 160 casos documentados de milagros eucarísticos, con detalles históricos, geográficos y teológicos que demuestran la riqueza y profundidad de este aspecto de la fe católica. A través de este proyecto, Carlo deseaba que más personas pudieran redescubrir la importancia de la Eucaristía y fortalecer su fe. Además de su amor por la Eucaristía, Carlo era un joven con una sensibilidad especial hacia los demás. Tenía un gran sentido de justicia y caridad, y se preocupaba por aquellos que sufrían. Desde muy pequeño, mostró una inclinación natural hacia ayudar a los pobres y necesitados. Carlo solía compartir su dinero con las personas sin hogar que encontraba en las calles de Milán y, en lugar de gastar sus ahorros en videojuegos o ropa, prefería donarlos a organizaciones benéficas. Incluso utilizaba sus habilidades tecnológicas para ayudar a amigos y compañeros que tenían problemas. Ayudaba a sus compañeros de clase con sus deberes de matemáticas y ciencias, y se ofrecía como voluntario en parroquias para enseñar catecismo a los niños. Su vida era un ejemplo de generosidad y empatía, y siempre buscaba maneras de hacer el bien en su comunidad. Para Carlo, el servicio a los demás era una forma de vivir el Evangelio, y veía en cada persona una oportunidad para amar y servir a Jesús. Carlo también fue un adolescente que amaba la tecnología, pero siempre la utilizaba con moderación y con un propósito claro. Aunque disfrutaba de los videojuegos y de Internet, era consciente de los peligros del uso excesivo y evitaba pasar demasiado tiempo en actividades triviales. Carlo solía decir que la tecnología es un regalo de Dios, pero también puede ser peligrosa si no la usamos con sabiduría. Esta actitud responsable hacia la tecnología se reflejaba en su vida diaria. Nunca permitía que el uso de la tecnología interfiriera con sus prácticas de fe o con sus relaciones personales. Carlo entendía que el verdadero propósito de la tecnología debía ser el de acercar a las personas, no de alejarlas. Así, utilizaba sus conocimientos de informática para crear contenido que ayudara a los demás a encontrar a Dios. Su habilidad para utilizar la tecnología al servicio de la fe es algo que sigue inspirando a muchos jóvenes, especialmente en un mundo donde la tecnología a menudo se utiliza para fines superficiales. En 2006, cuando Carlo tenía solo 15 años, comenzó a sentirse cansado y con síntomas persistentes de fiebre. Tras varias consultas médicas, le diagnosticaron leucemia fulminante. La noticia fue devastadora, pero Carlo la aceptó con una serenidad impresionante.
desde el primer momento, decidió ofrecer su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Carlo enfrentó la enfermedad con una madurez que sorprendió a todos a su alrededor. A pesar del dolor y de la gravedad de su condición, nunca perdió la fe ni la esperanza. Durante su estancia en el hospital, seguía rezando y se mantenía en contacto con amigos y familiares, a quienes animaba y consolaba. Carlo decía que la tristeza es mirarse a uno mismo, pero la felicidad es mirar a Dios. Esta frase se convirtió en un lema para él, ya que veía su enfermedad como una oportunidad para acercarse más a Jesús y para testimoniar el amor de Dios a quienes lo rodeaban. El 12 de octubre de 2006, Carlo falleció en Monza, Italia, rodeado de sus seres queridos. A pesar de su partida, su historia no terminó allí. Su familia decidió enterrarlo en Asís, un lugar que él amaba profundamente y que era el hogar de San Francisco, su santo favorito. Poco después de su muerte, comenzaron a atribuirse a su intercesión varios milagros, especialmente curaciones de enfermedades graves. En 2013, se inició su causa de beatificación y el proceso avanzó rápidamente debido a la fama de santidad que rodeaba a Carlo. En octubre de 2020, fue beatificado por el Papa Francisco en una ceremonia celebrada en Asís, donde miles de personas se congregaron para celebrar su vida y legado. La beatificación de Carlo lo convirtió en el primer beato que creció en la era digital, y su historia resonó especialmente entre los jóvenes, quienes vieron en él un modelo de santidad accesible y contemporáneo. El legado de Carlo sigue vivo, especialmente a través de su proyecto sobre los milagros eucarísticos. Su exposición ha sido vista por millones de personas en todo el mundo, y su sitio web continúa siendo un recurso valioso para quienes desean profundizar en el misterio de la Eucaristía. Carlo solía decir que todos nacemos como originales, pero muchos mueren como copias. Con esta frase, quería animar a los jóvenes a descubrir su vocación y a vivir su vida con autenticidad. Carlo entendía que cada persona es única y tiene un propósito especial en el plan de Dios. Su vida es un testimonio de que la santidad no es algo reservado solo para personas con vocaciones religiosas, sino que todos estamos llamados a ser santos en nuestras circunstancias cotidianas. Carlo es un recordatorio de que, sin importar nuestras ocupaciones o intereses, podemos utilizar nuestros talentos para acercarnos a Dios y para ayudar a otros a hacerlo. A lo largo de los años, la devoción a Carlo ha seguido creciendo, y su tumba en Asís se ha convertido en un lugar de peregrinación para jóvenes y adultos de todo el mundo. Su cuerpo, que fue encontrado incorrupto, está expuesto en un santuario, vestido con ropa de diario, jeans, zapatillas y una sudadera. Esta imagen tan cotidiana de un beato refleja su espíritu juvenil y su cercanía con la vida de los jóvenes actuales. Muchos de los que visitan su tumba se sienten inspirados por su sencillez y por su forma de vivir la fe de manera auténtica. Carlo no solo es un modelo de santidad, sino también un amigo cercano para aquellos que buscan vivir su vida cristiana de manera real y sin dobleces. Su vida nos recuerda que la santidad es posible para todos, y que podemos encontrar a Dios en nuestras actividades diarias, en nuestras pasiones y en nuestras relaciones. Hoy en día, Carlo Acutis es recordado no solo como un ciberapóstol, sino también como un influencer de Dios. Su historia ha sido narrada en documentales, libros y artículos, y su testimonio continúa inspirando a personas de todas las edades a vivir su fe de manera coherente. Muchos jóvenes han encontrado en Carlo un modelo de cómo seguir a Cristo en un mundo donde las distracciones están a solo un clic de distancia. Su uso de la tecnología para evangelizar es un ejemplo de cómo los medios modernos pueden ser empleados para un propósito mayor. Carlo nos muestra que, con creatividad y dedicación, podemos transformar incluso las herramientas más cotidianas en instrumentos para hacer el bien y compartir el amor de Dios. En un mundo que valora la fama y el éxito material, Carlo Acutis nos recuerda que el verdadero sentido de la vida se encuentra en el amor a Dios y en el servicio a los demás. Su vida es una invitación a todos nosotros a mirar más allá de las apariencias y a buscar la felicidad en lo que realmente importa. Carlo decía que el rosario es la escalera más corta para subir al cielo, y esta devoción mariana fue una constante en su vida. Solía rezar el rosario diariamente, pidiendo a la Virgen María que lo ayudara a mantenerse firme en su fe. Esta devoción lo llevó a una relación especial con la Virgen, a quien consideraba su guía y protectora. Carlo es un ejemplo de cómo la oración puede transformar nuestras vidas y acercarnos a Dios. El mensaje de Carlo es claro: la santidad no es algo reservado para unos pocos, sino que es un llamado para todos. Nos invita a vivir con autenticidad, a utilizar nuestros talentos para el bien y a no tener miedo de ser diferentes. Carlo Acutis, el joven beato de Internet, sigue siendo un símbolo de esperanza y un recordatorio de que, incluso en tiempos modernos,
podemos vivir de acuerdo a los valores del Evangelio y hacer una diferencia en el mundo. Su vida nos muestra que la fe no es algo del pasado, sino una fuerza viva y transformadora que puede guiarnos en cada momento de nuestra vida. A través de su ejemplo, Carlo nos anima a todos a buscar la santidad en lo cotidiano, a vivir nuestra fe con alegría y a encontrar en la Eucaristía la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Carlo Acutis sigue vivo en el corazón de quienes se inspiran en su historia, y su legado es un faro de luz para todos aquellos que buscan vivir su fe con pasión y dedicación.